Jóvenes, muy buenas noches. Jóvenes, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, magíster. Buenas noches, gracias. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a llamar lista. Alegre. Presente, magíster, buenas noches. Antesana Pinedo. Bardales Ortiz. Las Meléndez. Presente, magíster. Bratz Panduro. Presente, magíster. Bustamante y La Toma. Castro Berrospi. Castro Berrospi. Presente, magíster. Teoca Vargas. Oveñas de Jesús. Cuellar Guerra. Puelo Guaita. Presente, ingeniero, buenas noches. De la Cruz Gutiérrez. De la Cruz Gutiérrez. Gama Ríos. Presente, Gama Ríos, ingeniero. García Moreno. García Moreno. Hernández Romero. Buenas noches, magíster, presente. Buenas noches. Hidalgo Castro. Hidalgo Castro. Jiménez Mozombite. Jiménez Mozombite. Linares Meléndez. Linares Meléndez. Ingeniero. Buenas noches, disculpe. Buenas noches, no te escuché muy bien. Disculpe, Jiménez, presente. Jiménez Mozombite, muy bien. Marqués González. Presente, magíster. Bien. Márquez González. Ya. Mendoza Arce. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches. Montalvo Hurtado. Presente, magíster. Tuesta. Presente, magíster, buenas noches, Moya Tuesta. Pastor. Pastor. Pueye Soto. Pueye Soto. Muy bien, jóvenes.
Vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de amortizaciones. Ingeniero, A mí no me llamó, buenas noches. Bueno, yo he llamado solamente a los que están en el grupo A. Una consulta, ingeniero, eso le quería comentarlo. Yo me matriculé en el grupo A, sin embargo veo que me han pasado al grupo B y es algo con lo que no estoy de acuerdo, puesto que yo antes de matricularme he visto mi disponibilidad de horario y todo ello, y por eso justamente me puse en el grupo A, pero ahora me ponen en el grupo B y eso es algo que me afecta porque se cruza con algunos horarios. Bueno, ustedes, bueno, a mí lo que tengo dos versiones en ese caso. Yo al inicio de clase yo les había hecho que el registro que estoy manejando es provisional, ¿no? Incluso les había mandado un link para que ustedes pongan sus datos porque yo no tenía registro todavía, porque la dirección me dijeron que aún no tenía, ¿no? Pero la semana pasada, esto también le comunica a sus delegados y ya me han proporcionado ya el registro correspondiente de los dos grupos, tanto el grupo A como el grupo B, ¿no? Entonces, las indicaciones que me han dado a mí en la dirección es de que eso está establecido y bueno, si se hubiera en algún caso, ¿no? Cruce, dijeron de horarios, ¿no? Si en ese caso tendrían que retirarse del curso, ¿no? Bueno, eso es lo que me han dicho a mí, pero bueno, como así también les he dicho a algunos jóvenes que están en la B, que hemos tenido clase el día de ayer, ¿no? Si voy a dar las facilidades a uno, pues le voy a dar a todos, ¿no? Ya va a depender de ustedes, ¿no? Entonces, como le decía yo el día de ayer a sus compañeros, de que en este caso lo que podrían hacer es un canje, ¿no? Entonces, algún de sus compañeros de que está en la B, en este caso para que pase a la A o viceversa, ¿no? En este caso, pues sería cuestión que ustedes coordinen con sus compañeros y me avisen, ¿no? Con quienes están cambiando, ¿no? Solamente eso es lo que yo le podría apoyar al respecto, ¿no? Eso es lo que me dijeron, ¿no? Y bueno, justamente yo les hice llegar el comunicado de ustedes, porque eso me dijeron al inicio ustedes cuando yo les pregunté, cuando ustedes se matriculaban, y ustedes mencionaron de que ustedes seleccionaban el grupo que ustedes veían conveniente, ¿no? Entonces me dijeron que en el momento de la matrícula había un pequeño, bueno, desfase en el programa, ¿no? Que aceptaba a cualquier persona, o sea, aceptaba en el grupo que se iban matriculando, ¿no? Pero en el sistema todos les iban generando al grupo A, ¿no? Entonces, es por eso de que solamente en el grupo B solamente tengo 10, ¿no? Una de ellos es de que ha generado eso de ahí, ¿no? Entonces me dijeron que ese es el detalle, que la mayoría por eso está en el grupo A, ¿no? Entonces, eso yo les he manifestado lo que ustedes me han dicho también y yo les estoy diciendo lo que me han dicho a mí, ¿no? La dirección, ¿no? Entonces, como les digo, esa facilidad yo les podría dar, pero ya eso sería un trato interno, ¿no? Porque yo voy a manejar mi registro, dos registros, básicamente dos registros, ¿no? Uno es lo que yo voy a presentar a la dirección, ¿no? Y el otro es el que vamos a manejar internamente para yo controlar tanto las asistencias como también las evaluaciones, ¿no? Hago una consulta, ¿no? En este caso, ¿qué cambio hiciera si solamente en un grupo hay 10 alumnos y todos los demás están en otro grupo? Le digo esto porque yo, incluso en mi boleta de matrícula, me figura el grupo A. Entonces, que el sistema se haya errado o haya tenido un problema es algo que escapa de, digamos, de nosotros como alumnos en responsabilidad. En todo caso, pienso que de repente se podría mandar un documento a la dirección de escuela indicando esto, porque realmente a mí me afecta y de estar cambiando con otro compañero, no creo que haya alguien que realmente se quiera pasar y sería tomarme el tiempo de hablar con cada uno de ellos y ver quién se podría pasar. Entonces, algo un poco tedioso y algo que nos viene a complicar ahora prácticamente después de medio ciclo, que no me parece prudente. Bueno, en ese caso, como te digo, esas son las indicaciones que me han dado a mí y yo les he dado un manifiesto y ese es el apoyo que yo les podría dar, ¿no? Obviamente que tanto como ustedes como yo tampoco no tenemos la culpa, ¿no? Es un tema del sistema, ¿no? Entonces, bueno, si es así, ustedes creen conveniente, ustedes no quieren hacer la opción que yo les estoy dando, por mí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, presenten su documento a la dirección y yo no me hago problema con esto, ¿no? Entonces,
Eso es el registro que a mí me han dado y de acuerdo a eso es lo que yo estoy. Y mientras tanto, para que no me perjudique el tema de las asistencias, ¿cómo podría ser, ingeniero? Bueno, para el día de hoy, esta semana, bueno, yo le podría tomar sus asistencias de acuerdo a cómo han venido haciendo, ¿no? Luego me envían con la delegada quienes son aquellos que siguen aún todavía en la A porque justamente lo que están diciendo tiene un cruce, ¿no? Para ir considerando la asistencia, ¿no? Como les digo, yo tendría que manejar dos registros, ¿no? Que a mí no me costaría nada simplemente decirles cómo está y punto, ¿no? Pero como les digo, yo les quiero apoyar en ese aspecto, ¿no? Claro, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Entonces, justamente eso, el día de mañana, posiblemente si me da tiempo, que pasa que mi trabajo también me absorbe, pero voy a ver la forma como voy a la dirección también a manifestarlo, lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Entonces, yo no podía ir el día de hoy porque aún todavía no tenía clase con ustedes, no se ha presentado todavía esto, ¿no? Pero sí, ya también justamente eso me comentaron el grupo B, que hemos tenido clase el día de ayer, ¿no? Entonces también quería recabar la información de ustedes, parte de ustedes. Déjenme a ver entonces en este caso ver el día de mañana, ¿no? Cómo se podría ver al respecto, ¿no? Primeramente déjenme coordinar de eso y de acuerdo a eso, bueno, ya yo les comunicaré y a ustedes presentan su documento donde ustedes crean conveniente, ¿no? ¿Qué les parece? Está bien, ingeniero. Muchas gracias por su predisposición. Muy bien. Entonces, jóvenes, luego de terminar la clase, tomamos lista a aquellos que no les he llamado para tener la consideración de la asistencia el día de hoy. Entonces, ya dicho eso, vamos a pasar a la clase del día de hoy. Les había mencionado que hoy día vamos a ver lo que corresponde a lo que son las amortizaciones, ¿no? Para ello les voy a invitar, vamos a proyectar un video en la cual nos van a explicar, en este caso, de acuerdo al licenciado Daniel, quien hace la exposición en un video acerca del método alemán, el método francés, ¿no? Y el método americano, ¿no? Y un método también informal que también se maneja en la mayoría de los casos, ¿no? Esos cuatro métodos de amortizaciones que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con ciertas amortizaciones y la forma como se calcula, ¿no? Luego les voy a dejar un trabajo para que presenten la siguiente clase también, ¿no? Que es el mismo trabajo también que ya les he dejado al grupo B, de repente algunos de ellos ya les han comentado, ¿no? Entonces, permítanme proyectar mi pantalla, un momento por favor. Muy jóvenes, me confirman si pueden ver la diapositiva. Sí se ve, ingeniero. Muy bien, gracias. Decíamos, vamos a ver estos tipos de sistemas de amortizaciones, ¿no? Básicamente los principales que en estos son es el sistema de amortización progresiva, o también conocido como el método francés, ¿no? Y el sistema de amortización real constante, o también conocido como el método alemán, ¿no?
tienen ciertas particularidades, en este caso cada uno de los sistemas de amortizaciones, ¿no? Que son no es otra cosa que pagos periódicos de capital e intereses que se realizan durante un periodo determinado, ¿no? Dentro de las principales características que va a diferenciar entre un método francés y el método alemán, tenemos que el método francés son cuotas constantes, ¿no? Son cuotas constantes. También se diferencia, otra de las características principales es que las amortizaciones son crecientes, ¿no? Entonces, de menor a mayor. Y los intereses sobre los saldos se tiene que calcular mediante el sistema puro, ¿no? Que es igual también en el caso del método alemán, ¿no? En caso del método alemán, las amortizaciones, ¿no? En este caso hablamos de amortizaciones constantes, ¿no? Ahí tenemos una diferencia entre el método francés, ¿no? En cuanto al método francés, se habla de cuotas constantes, en cambio en el alemán se habla de amortizaciones constantes, ¿no? Los intereses, sí, en este caso igual, en ambos casos son intereses sobre los saldos que va generando, o sea, lo que voy a ir pagando son los intereses del saldo del capital que ya me está quedando, ¿no? Entonces, es igual también en el método francés, ¿no? En este caso, las cuotas son decrecientes, otra diferencia en comparación al método francés, ¿sí? Mientras que el método francés, sus cuotas son constantes, o sea, en otras palabras, son iguales, es el mismo monto durante todo el periodo, y el método alemán, sus cuotas son decrecientes, ¿no? Entonces ahí podemos ver también, por ejemplo, en la gráfica, tanto la comparación entre un sistema francés y un sistema alemán, ¿no? Tenemos ahí el capital, por ejemplo, va desde menor a mayor. En cambio, en el método alemán observamos que el capital permanece constante, ¿no? Lo único, y por otro lado tenemos que los intereses, en este caso, van disminuyendo también, al igual que en el método francés, ¿no? Entonces, visto estas pequeñas características y principales, tanto en el método francés y en el método alemán, vamos a proyectar el video ya para que ustedes lo vean de una forma práctica, cómo es que se realiza estos tipos de cálculos, cada uno de los sistemas de amortizaciones. Un momento. ¿Logran ver mi pantalla, por favor? Jóvenes, ¿me confirman? ¿Pueden ver la pantalla? Mi proyección. Sí. Sí, se ve. Gracias. Muy buenos días, queridos alumnos. En esta sesión veremos los diferentes métodos de amortización de préstamos que podamos encontrar en nuestro sistema financiero. Veremos en primer lugar el método alemán, luego el método francés, luego el método americano y finalmente el método informal aceptado. Antes de empezar, debemos de considerar que todos los métodos
de amortización tienen básicamente los mismos componentes, es decir, todos los cuadros de amortización de préstamos deben de tener una columna en la que se registre el periodo del préstamo, otra columna para registrar el préstamo, otra columna para el saldo, otra columna para la amortización, otra columna para el interés y una columna más para la cuota. La nomenclatura a usar en estos cuadros es arbitraria. En este caso nosotros consideraremos al préstamo con una P mayúscula, al periodo con una N minúscula, a la tasa de interés con una I minúscula, al saldo con una S mayúscula, a la amortización con una A mayúscula, al interés con una I mayúscula y a la cuota con una R mayúscula. Para elaborar los cuadros de amortización de préstamos que veremos en esta sesión, trabajaremos con los mismos datos, teniendo como supuesto el hecho de que nos prestamos 100.000 soles y que tenemos que devolverlos en un periodo de 5 años a una tasa de interés del 12% anual. En el método alemán, que se caracteriza porque la amortización en este método es constante en cada uno de los periodos del préstamo, tienes la siguiente mecánica para poder desarrollar todo el cuadro. Lo primero que tenemos que hacer es extraer el dato del préstamo, para lo cual nos ubicamos en la celda C11, apretamos el signo más y jalamos los 100.000 que es el préstamo. Entonces ya tendríamos registrados los 100.000 del préstamo. El segundo paso viene a ser hallar la amortización, que como habíamos quedado, viene a ser constante en cada uno de los periodos del préstamo. Nos ubicamos en la celda E12 y para poder hallar esta amortización simplemente tenemos que dividir el préstamo entre el periodo del préstamo, como podemos observar en el comentario adjunto. Entonces, nos ubicamos en la celda, digitamos el signo más, jalamos los 100.000 del préstamo, pero como este dato podemos copiarlo para los demás periodos, lo que podemos hacer es fijarlo apretando F4. De esa forma se fija, digitamos el signo de división, lo dividimos entre el periodo del préstamo, que también debe de fijarse con la tecla F4, apretamos el signo Enter y ya tendríamos la amortización para este método. Como habíamos quedado que la amortización es constante en cada uno de los periodos, para copiar este dato lo único que hacemos es ubicarnos en la esquina de la celda y arrastrarla hasta el periodo 5. De esa forma ya tendremos los 20.000 de amortización para cada uno de los periodos. Seguidamente tendremos que hallar el saldo que, como se nota en el comentario adjunto, simplemente es el préstamo menos la amortización. En el primer periodo, es decir, en el periodo 0, el saldo vendrían a ser simplemente los 100.000, ya que en ese periodo no se amortiza ninguna cantidad del préstamo. Esta fórmula será aplicada a partir del periodo 1. En este periodo será los 100.000 menos los 20.000 de amortización del periodo 1. Entonces, el saldo para el periodo 1 serán 80.000. Para poder hallar el saldo para los demás periodos, lo único que tenemos que hacer es arrastrar la celda y automáticamente tendremos el saldo para cada uno de los periodos. Como nos podemos dar cuenta, al final del periodo 5 nosotros llegamos a saldar toda la deuda. Es por ello que el saldo llega a ser 0. Seguidamente tendremos que hallar la columna del interés. Debemos de tener en cuenta nosotros que nosotros pagamos intereses solamente de aquello que debemos. Es decir, para el periodo 1 yo pagaré intereses
por lo que yo debía en el periodo 1, que eran los 100.000. Para el periodo 2 ya no voy a pagar intereses por los 100.000, ya que yo he amortizado cierta cantidad. Entonces, el interés simplemente será el 12% de los 80.000. Entonces, hallamos la columna de interés, nos ubicamos en la celda F12, digitamos el signo más, copiamos los 100.000 que debíamos en el periodo 0, los multiplicamos por el 12% que se nos cobra, y como esa es la tasa para todos los periodos, podemos fijar ese dato. Apretamos Enter y tendríamos automáticamente el interés que pagamos para ese periodo. Para hallar el interés que se va a pagar en los siguientes periodos, lo único que tendríamos que hacer es arrastrar esta celda hasta el periodo 5 y nos damos cuenta de que ya automáticamente en el Excel hemos podido hallar el interés para cada uno de los periodos. Ahora, la cuota simplemente es la amortización más el interés, ya que como nosotros sabemos en matemática financiera, al final nosotros por un préstamo no solo pagamos el préstamo en sí, sino que también los intereses. Por eso es que las cuotas vienen a ser igual simplemente a la amortización más el interés, es decir, el préstamo más los intereses que hayan ganado por prestarnos el dinero. Entonces, para el periodo 1, digitamos el signo más, serán los 20.000 más los 12.000, y lo que tendremos que cancelar en el primer periodo serán 32.000 soles. Para los demás periodos simplemente hacemos el arrastre correspondiente y tendremos la cuota para cada uno de los periodos. De esta forma, señores alumnos, estaremos culminando la elaboración de este método alemán. Veamos ahora el método francés. El método francés se caracteriza porque la cuota es aquella que va a permanecer constante en cada uno de los 5 periodos. La mecánica para desarrollar este cuadro de amortización mediante el método francés es la siguiente. Primero tendremos que jalar el dato que tenemos como préstamo, que vienen a ser los 100.000 soles, y seguidamente pasaremos a la columna de la cuota para poder hallarla. Como sabemos, la cuota es igual a la amortización más el interés, pero en este caso aún no tenemos los datos de amortización y de interés, por lo que tendremos que hallar directamente la cuota a través de la fórmula que ya vimos en matemática financiera con el tema de anualidades. Como sabemos, las anualidades, que en este caso lo simbolizamos con el signo R, simplemente es igual a la tasa de interés por el factor 1 más el interés, todo elevado al periodo, sobre 1 más la tasa de interés, todo elevado a la n, menos 1. Entonces, para poder hallar la cuota, lo primero que tenemos que hacer es digitalizar toda la fórmula. El uso de los signos de agrupación es de suma importancia en este caso, ya que si no podemos cometer un error al momento de hallar la cuota. Lo primero que tendremos que hacer es digitalizar el signo más, jalar el préstamo, que va a ser multiplicado por el factor que ya hemos determinado en la parte de arriba. Usamos el signo de agrupación, la tasa de interés por, abrimos nuevamente el signo de agrupación, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, lo vamos a elevar con alf 94 a la n, que viene a ser 5, cerramos paréntesis, todo ello va a tener que dividirse entre, nuevamente abrimos doble paréntesis, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, lo elevamos con alf 94 a la 5, le restamos 1, cerramos paréntesis, y de esa forma ya hemos terminado de digitalizar nuestra fórmula. Machucamos Enter y esa vendría a ser la cuota constante o cuota R. Podemos también hallar este dato mediante otra forma.
ya que en funciones financieras en el Excel nosotros podemos hallar fácilmente este dato. Para lo cual nos ubicamos en la siguiente celda, digitalizamos el signo menos, nos vamos a funciones financieras, nos sale una ventana de argumentos, buscamos funciones financieras y luego buscamos la función pago. Nos ubicamos en la función pago y nos va a salir los argumentos de esta función. Como pueden ver, tenemos la tasa a la cual la vamos a poner el 12%, pero este dato tiene que ser fijado. NEPER, que viene a ser el número total de pagos del préstamo. ¿En cuántos pagos vamos a saldar la deuda? Que en este caso viene a ser 5, que también tiene que ser fijado. Recordemos que para fijar las celdas tenemos que utilizar la tecla F4. Luego, PA viene a ser el valor actual de la cantidad total de una serie de pagos futuros, es decir, en otras palabras, el préstamo, que para nuestro caso vienen a ser los 100.000. El valor futuro es opcional, podemos introducirlo si es que en algunos casos queremos que quede cierta deuda al final del periodo. En este caso queremos que el saldo sea 0, entonces no introducimos ningún dato. En el tipo vamos a introducir dos valores opcionalmente, 1 o 0. 0 si es que los pagos son vencidos, como en el ejemplo actual, y 1 si es que los pagos son anticipados, como puede ser en otros ejemplos. Esta vez introducimos 0, aceptamos y como se dan cuenta, de esa forma nos sale el mismo valor. Para los demás casos, como habíamos quedado, la cuota viene a ser constante en el método francés. Entonces, lo único que hacemos es arrastrar esta celda y ya tenemos la cuota constante para cada uno de los datos. Seguidamente tendremos que hallar el saldo para el periodo 0, que como sabemos va a ser la misma cantidad, ya que aún no se ha amortizado nada del préstamo. Entonces vienen a ser los 100.000. Luego podremos hallar el interés del primer periodo, ya que para ello lo único que necesitamos es el saldo y multiplicarlo por la tasa de interés. Entonces nos ubicamos en la celda F12, digitalizamos el signo más, el saldo por nuestra tasa de interés y tenemos el interés que vamos a pagar para el primer periodo. Ahora, ¿cómo es que podemos hallar la amortización? Nosotros sabemos que la cuota es igual a la amortización más el interés. Entonces, despejando esta pequeña fórmula, podemos llegar a la conclusión de que la amortización simplemente va a ser igual a la cuota menos el interés. Entonces, si ya tenemos la cuota y el interés del periodo 1, podemos también hallar la amortización para ese periodo. Simplemente será la cuota menos el interés. Entonces, ya tenemos la amortización. Una vez que hayamos tenido esta amortización, podemos hallar el saldo para el periodo 1, que como sabemos simplemente es la deuda menos lo que se va amortizando. Y como ya tenemos el saldo para el periodo 1, podemos nuevamente hallar el interés para el periodo 2, que simplemente será lo que ahora ya debemos, que viene a ser 84.259.03 por la tasa, que es el 12%. Nuevamente ya tenemos la cuota y el interés para el periodo 2, entonces podemos fácilmente calcular la amortización para el periodo 2, que será los 27.740.97 menos el interés, que en este caso ya es 10.111.08. Chocamos Enter y seguimos esa misma mecánica hasta llegar al periodo 5. La ventaja del Excel es que, como ya hemos aplicado las fórmulas correctamente, podemos simplemente arrastrar cada una de las columnas hasta completar nuestro cuadro de amortización
mediante este método. Y como nos podemos dar cuenta, el saldo al final del periodo 5 llega a ser 0. Entonces, de esa forma, habremos culminado con el método francés, que se caracteriza porque la columna de las cuotas son constantes. Es decir, es aquel método de amortización de préstamos en el que las cuotas o pagos son constantes. Este método es el más utilizado en nuestro sistema financiero. Veamos ahora el método americano. Este método se caracteriza porque el total del préstamo se amortiza al final del periodo, es decir, el total se va a amortizar en este caso en el periodo 5. La mecánica para poder resolver este cuadro de amortización es similar al que se utilizó en el método alemán. En primer lugar, arrastraremos el valor del préstamo, que para nuestro ejemplo son los 100.000, luego pasaremos a la columna de la amortización, en la cual, por definición, nosotros sabemos que el total se amortiza solo al final del periodo, es decir, en el periodo 5. Por ende, los demás periodos, la amortización simplemente será de 0 para cada uno de ellos. Una vez que tengamos el cuadro, la columna de amortización, podemos pasar a hallar el saldo, que como sabemos simplemente es igual al préstamo menos la amortización. Para el periodo 0 sabemos que el préstamo va a ser el mismo porque aún no se ha amortizado nada. Para el siguiente periodo será ese préstamo o ese saldo menos la amortización, que en este caso es 0. Esta fórmula la arrastramos hasta el periodo 5 y ya tenemos lista la columna del saldo. El interés se halla de igual forma, simplemente es el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Es decir, para el periodo 1 será los 100.000 por el 12% que debemos de fijar para poder copiar a las demás celdas. Damos Enter y tenemos el interés que pagamos en el periodo 1. Para los demás periodos simplemente jalamos y ya tenemos el total de los pagos de intereses para cada uno de los periodos. La cuota también se halla de la misma forma, simplemente es la amortización más el interés. Por ende, en el primer periodo será la amortización, que es 0, más los 12.000, que es el interés. Esta fórmula la arrastramos hasta el periodo 5 y ya tendríamos listo nuestro cuadro de amortización mediante el método americano. Como nos podemos dar cuenta, este método hace que los intereses en cada uno de los periodos sean constantes, en este caso de 12.000 para cada uno de los periodos. Y como podemos darnos cuenta, es un cuadro de amortización bastante sencillo de elaborar. Pasemos ahora al método informal aceptado. Como su nombre lo dice, este método informal, por definición, hace que las amortizaciones para cada uno de los periodos del préstamo se den de forma indistinta y sin seguir ningún tipo de regla. La única condición es que el total de la amortización tiene que ser igual al préstamo. La mecánica que se va a seguir es básicamente la misma que se siguió en el método alemán y en el método americano. Primero, arrastraremos los 100.000, luego asignaremos valores indistintamente a la amortización para cada uno de los periodos, como por ejemplo puede ser 10.000 para el periodo 1, 20.000 para el periodo 2, 15.000 para el periodo 3, nuevamente 15.000 y 40.000 para el periodo 5, de forma que la suma total sea 100.000. Ahora que ya hemos asignado los valores indistintamente, pasamos a hallar el saldo. Como sabemos, el saldo en el periodo 0 es el mismo que el préstamo porque aún no se ha amortizado nada del préstamo. Para el periodo 1 simplemente será ese saldo menos la primera amortización y así hasta el periodo 5. Como vemos, al final del periodo
5 la amortización es 0. El interés de igual forma será el 12% del saldo del periodo anterior. Es decir, para el periodo 1 será los 100.000 por el 12% que fijaremos con la tecla F4 para determinar el interés del primer periodo. Para los demás periodos simplemente arrastramos nuestra fórmula y ya tenemos el interés que se paga para cada uno de los periodos. La cuota sigue manteniéndose, es simplemente la amortización más el interés. Y ese sería el pago o cuota que tendríamos que hacer en el periodo 1. Y para los demás periodos simplemente arrastramos y ya tendríamos listo nuestro cuadro de amortización de préstamos mediante el método informal. Muy bien, queridos alumnos, esos serían los 4 métodos de amortización de préstamo que hemos podido desarrollar en esta sesión. Sin más que decirles, nos despedimos. Muy bien, jóvenes, ahí ustedes han observado los 4 métodos de amortizaciones, ¿no? Que nos viene explicando mediante una tabla que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál de los métodos es utilizado por las entidades financieras? Aquí me puede decir. Voluntarios. Método francés, Magister. Método francés. El método francés, muy bien, ¿no? Entonces, incluso también ahí nos decía que el utilizado es el método francés, ¿no? Entonces, ustedes, me imagino que en algún momento de repente alguno de ustedes han sacado un préstamo, o de repente algún familiar, sus padres, sus hermanos, ¿no? O alguien. Cuando ustedes observan el cronograma de pagos que les dan, ¿no? En su mayoría, ¿qué es lo que van a ver las cuotas, ¿no? Su cuota que va a pagar mensualmente son uniformes, ¿cierto? ¿No? Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, el método informal, observamos acá que las cuotas son distintas, ¿no? El primer periodo vemos que son 22.000, ¿no? Y el segundo también, en este caso, son 30.800, o sea, son distintos, ¿no? Ahora, el otro método que se ve, por ejemplo, en el método americano, ¿no? O sea, por acá está el método americano, ¿no? Vamos a ver que en este caso, ¿no? Las cuotas, aquí tenemos, ¿no? Que al inicio vemos que son uniformes, ¿no? 12.000, tenemos que son 12.000, pero en el periodo 5 vemos ahí un monto mayor, o sea, no son iguales en este caso, vemos que es 112.000, ¿no? Entonces, pero ustedes han observado que en este caso las cuotas deben ser uniformes, ¿no? Y por lo general son así, ¿no? Son las mismas cuotas, ¿no? Entonces, el mismo monto, ¿no? Que podría variar en algunos casos por casos, por ejemplo, de algunos servicios adicionales al préstamo. Entonces, ahí tiene algunas ciertas variaciones, pero es poquísimos, ¿no? Entonces, pero si nosotros observamos en este caso, por ejemplo, el método francés, ¿no? En el método francés, ustedes observan que las cuotas son uniformes, ¿no? Son los mismos los montos, ¿no? Entonces, este método, justamente por eso también decía el expositor que es utilizado por las entidades financieras, ¿no? En la cual las cuotas son iguales, ¿no? Entonces, observan ahí ustedes que son 27.740.97. Esa cuota lo va a realizar el pago tanto desde el periodo 1 hasta el periodo 5, ¿no? Entonces, son los mismos montos, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos con el anterior método que es el método alemán, ¿no? Vamos a ver el método alemán, ¿dónde está? Por acá más o menos a esta altura. Ya. Entonces, vamos a observar a nosotros acá el método alemán. Ahí está, ¿no? Entonces, vemos aquí que las cuotas también son distintos, ¿no? Tenemos aquí son 32.960, ¿no? 27.200, ¿no? Y observamos que las cuotas no son iguales, ¿no? Entonces,
Es por eso que lo que mayormente utilizan las entidades financieras son el método francés, ¿no? Método francés. Que nosotros observamos que en el método francés, ¿no? Las cuotas son iguales, ¿no? Son iguales, ¿no? Y la modalidad, cómo se calcula cada uno de ellos o cómo se construye en la tabla de amortizaciones, en este caso, por ejemplo, el francés, se comienza por el cálculo de la cuota, ¿no? Una vez que calculas la cuota, ya posteriormente vas a ir calculando lo que son las demás columnas, ¿no? Como el saldo que te queda, las amortizaciones o los intereses que vas a pagar, ¿no? Entonces, cada tipo de tabla de amortizaciones tiene su forma como se tiene que trabajar, ¿no? En comparación a las demás, por ejemplo, en este caso el francés va a comenzar a calcular su cuadro de amortizaciones mediante la cuota, ¿no? Una vez que yo establezco la cuota, voy a establecer las demás columnas que son las amortizaciones, los intereses y los saldos que pendientes de pago, ¿no? Entonces, lo que les había mencionado a ustedes era de que para la siguiente clase, ya, para la siguiente clase ustedes me van a presentar en un archivo Excel, ya, todo este desarrollo que ha presentado, en este caso el expositor Daniel, ¿no? En un archivo Excel, ¿no? Pero ese archivo Excel tiene que tener la fórmula, como ustedes, por ejemplo, incluso aquí está explicado, te dice cómo vas a hacer la fórmula y todo eso, ¿no? Que para qué caso lo tienes que, en este caso, fijar ciertos montos, como la tasa, ¿no? Y todos ellos, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes lo tienen que elaborar su Excel, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando reviso, lo que voy a hacer es, en este caso, si está bien el cálculo que ustedes han hecho, si está con fórmula, yo simplemente voy a cambiar el préstamo, ¿no? Ya no de 100.000, sino se me ocurre por ahí 20.000. Entonces, automáticamente todo el cuadro se debería de modificar, ¿ya? Entonces, esa es la modalidad como yo voy a revisar el trabajo que ustedes me van a presentar, ¿no? Van a trabajar con los mismos datos que está aquí en el video, ¿ya? Los 4 métodos ustedes lo van a desarrollar, esa es su práctica que van a hacer ustedes, ese trabajo que me van a presentar ustedes, ya me van a enviar al correo, fecha de presentación, media hora antes de las clases que tenemos el día martes, ¿cierto? Ustedes que tienen el día martes, ¿no? Entonces me van a enviar, tienen hasta 30 minutos antes de las clases que tenemos, ¿ya? Entonces, pasado eso, ya no voy a recibir, ya, así que ni me envíen al correo. El correo lo voy a enviar a su delegada, ya, aunque creo que ya lo tienen ustedes, el correo institucional, ¿no? Ahí me van a enviar el trabajo, ¿no? No sé si de repente hay alguna pregunta respecto a estos métodos que hemos visto el día de hoy, o concerniente al trabajo, de repente algo no quedó tan claro. Ingeniero, disculpe, la última parte no la entendí. ¿Le vamos a enviar entre media hora? Media hora antes de la clase que tenemos el día martes. La primera clase de acá, o sea, esta es nuestra última clase de esta semana. ¿Ya? La siguiente clase es el día martes, ¿no? Que tenemos martes, creo que es 5:20, si no me equivoco. Entonces, hasta las 5:10 del día martes yo recibo el trabajo. O sea, si gustan me puede enviar mañana, pasado, cuando gusten, ¿ya? Pero pasado de las 5:10 ya no voy a recibir. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿O todavía está de repente en dudas la fecha de presentación? ¿No hay otra consulta, jóvenes? ¿Eso es todo? ¿Está claro entonces? Ya, a ver, el video lo voy a enviar a su delegada, ya, pues, ahí para que ustedes puedan repasar una tras vez, ¿no? Como yo les decía, no sé si les había dicho al inicio de clase, algunas de las clases, proyectos se aprende haciendo, ¿no? Entonces va aquí, tienen que aprender ustedes cómo se calcula estos cuadros de amortizaciones, ya lo van a transcribir ustedes al Excel, ¿no? Entonces ahí ustedes ya van a ir practicando, van a ir aprendiendo.
una forma como ustedes van a ir aprendiendo estas tablas de amortizaciones y de pasada pues ya ustedes van a practicando ya para la segunda evaluación que vamos a tener, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, a ver, si no hay más preguntas, vamos a pasar en este caso a tomar listas aquellos alumnos de que están en clase, bueno, y no estaban en el grupo A, considerados en el grupo A, o de repente aquellos alumnos que recién se han conectado o han tenido interferencias de repente con el internet, ¿no? Entonces voy a comenzar a llamar, vamos a agenciarnos del registro anterior. Un momento, por favor. Vamos por acá. Ya. Hoy estamos 13. Bien, estamos casi medio mes. A ver, uno por uno, a ver, me dan sus apellidos. Alguien que no la haya llamado. Cifuentes Flores, Carlos Javier, ingeniero. Cifuentes. A ver, me apoyas. Cifuentes Flores, ¿no? Ya, muy bien. Aquí está. ¿Alguien más? Soria Robles, magíster. Soria, uno por uno. Soria Robles, acá, ¿no? Muy bien. Ya, ¿alguien más? A ver, la señorita creo que le seguía. ¿Me puede repetir? Antes Ana Pinedo. Pinedo. A ver. ¿Me apoyas con la numeración? Al último. Último. Como siempre. ¿Qué numeración? 32, 32. 32. Ya, muy bien. Gracias. Ya, siguiente. Hidalgo Castro Javier, economista. Hidalgo. Número 12. Número. Hidalgo Castro. Sí, sí. 14. Muy bien. ¿Alguien más? Siguiente. Torres y Ribarra. Magíster, 24. Muy bien. Las Torres. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bustamante, ingeniero. Número 5. 5. Muy bien, Bustamante. Y la toma. La siguiente, ¿alguien más? 2, 4, 5, 6 alumnos. 6 más. ¿Ya no hay más? Magíster. Sí, adelante. En la lista oficial está algo como que no estaba en la clase. Allá. Vamos. El 15, número 15. Número 15, Hernández Romero. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, vamos Magíster, Ríos también. El 6. Ríos. Está. 6, no está, 6, Bustamante. Está Ríos. Es la anterior lista, a ver. Otra lista. No, sí, te confundí. Sí, sí está en Magíster. Disculpe. Ahí A está. ver, Antesana. Pinedo. Está. Bardales Ortiz. Bustamante. Y ya toma esto, te he tomado lista al otro lado. Bustamante, ¿dónde está Bustamante? A ver, por acá creo que me acuerdo. ¿Dónde está? Ahí está. Acá está. Doble lista, estás tomando Bustamante.
Te iba a poner falta. Magister, también puede considerar en la lista, por favor. Disculpe. ¿A quién? Bardales Ortiz. Bardales. Magister, disculpe, si pregunta algo, ahorita estoy en examen parcial. ¿Sí? Sí, por favor, me considere. Bueno. Ya, gracias. Seguimos entonces. Magister, Ítalo Castro también, por Ingeniero, favor. disculpe. Cuelo, White, también, ingeniero, estamos en examen. En internet. Ya, ¿cuál es tu apellido? Cuelo, White, ingeniero. Cuelo. Cuelo. Cuelles. Interior. ¿Dónde está? Pastor, ¿no? Cuelo. Ingeniero. Ya. Ingeniero Suárez Maciel también, ingeniero. Cuelo, acá está. Cuelo sí está presente. Ya. ¿Tu apellido qué decías? ¿Dónde está? De la Cruz, Gutiérrez, García Romero, Linares Meléndez, Pastor, Puelles Soto. Creo que esos son todos. Antes Ana Pinedo, Magister, se ve del internet. Muy bien. ¿No hay nadie más? Suárez Maciel, ingeniero. Disculpa. Suárez Maciel. Suárez. Suárez está en el anterior. Suárez. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, son todos, creo. Ya. Muy bien, jóvenes, entonces me comentan que sus compañeros están en clase, en examen, así que nos quedamos ahí nomás, ya, jóvenes. A su delegada voy a enviar el video, que por el día de hoy nos quedamos ahí. Sus compañeros están en examen, me comentan, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien, buenas noches con todos. Ahorita le envío el video a su delegada, ¿ya? No se olviden su trabajo, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Buenas noches. Buenas noches.